la mayoría de la población del sur global dice, al fin alguien que se los enfrenta a estos tipos, a Macron, a estos payasos empleados de los Rothschild, son todos empleados de los Rothschild, pero no empleados solamente del banco, sino de toda su ideología anglosionista, guerrera, esclavizante, colonialista, toda una visión que uno creía que estaba pasada, hasta pasada de moda. Bueno, no, está muy vigente porque los Rothschild la mantienen en su genética, en su ADN la tienen. Entonces consiguen siempre a estos caniches, estos payasitos, Macron, Sánchez, Scholz, etcétera, que repiten estupideces. En todo caso, Macron, ya digo, está con una nivel de aprobación mínimo. Biden, obviamente que Biden le robó la elección a Trump. Obviamente que sí, allí en el 2019, 2020. Claro que se le robaron. El hombre que además tenía la peor, y él además, Biden y Kamala le robaron la elección interna dentro del Partido Demócrata a Bernie Sanders, que era el candidato natural, que iba a ganar por lo menos la nominación. Después no sé si ganaba la elección, pero iba a ganar la nominación. ¿Y por qué? Porque la élite dominante de Washington dijo, no puede ser Bernie Sanders porque es un hombre demasiado de izquierda. Bueno, entonces tiene que ser el abuelito Biden. Y ahora tiene que ser Biden nuevamente. Entonces, todo lo que no coincide con lo que ellos quieren, con lo que es su visión, ya digo, lo descalifican. Hasta el punto que Macron dijo que no, Biden creo que fue, dijo que él no solamente no lo iba a felicitar a Putin, sino que ni siquiera lo va a llamar presidente. Y digo yo, ¿y quién es este muchacho Biden para decir a quién está bien en el mundo, quién está mal, cuando todos sabemos que sobre todo en los Estados Unidos, en Francia, en Europa y en los Estados Unidos, a los presidentes, a los legisladores, los eligen, los seleccionan, los promueven y los ponen en su cargo los bancos, las grandes compañías, en el caso de los Estados Unidos, las empresas de armamento, las farmacéuticas. Allí no llega cualquiera, por más que tenga buenas ideas, sea muy inteligente, no llega. Llega el que recoge estos apoyos en base a compromisos, obviamente, Enzo. Así es, Ariel. Ahora que hablamos de esto, ya para poder concluir y cerrar el círculo, porque obviamente si hablamos de Estados Unidos tenemos que hablar, por supuesto, de la contienda electoral y vamos a hacer un pequeño paréntesis porque Macron hace no mucho habló de Donald Trump. Y Emmanuel Macron, como un visionario, como alguien que tiene la capacidad de viajar al futuro y traernos las primicias, dice que, literal, según tengo entendido, Donald Trump no va a ganar las elecciones en Estados Unidos. Lo dijo Macron hace poco. Entonces, claro, puede tomarse como una especie de, un mensaje desafiante en el cual sabemos Donald Trump ha mostrado sus diferencias con Europa, específicamente con la OTAN y la posibilidad de que Estados Unidos se aleje, pero también hace reflexionar a Ariel sobre qué rayos sabe Macron de lo que va a pasar en Estados Unidos. ¿Sabrá acaso Macron que de alguna manera inesperada alguien sacará a Trump de la contienda? Que parece imposible, pero ¿por qué Macron dice literal, porque lo dijo literal, según tengo entendido, Trump no va a ganar las elecciones? ¿En qué se basa? ¿En un rumor? ¿Se basa quizás en la posibilidad de que Trump finalmente sea excluido por algún tema judicial? Es más, hasta uno se preguntaría, si gana Trump, ¿va a pasar lo mismo que están tratando de hacer con Putin, que es desconocer la legitimidad? ¿Cómo lo ves, Ariel? Mira, a mí me hace temer en que, obviamente que Macron no tiene la bola de cristal y no sé si podrá ser el que tenga una visión específica. Yo tengo miedo, conociendo que él tiene acceso a algunos personajes que les da por utilizar métodos non santos, que no sé, que Trump termine no llegando por razones de salud, digámoslo de esta manera. Por temas judiciales ya está, se sabe que no hay ningún impedimento, ninguna de sus causas es un obstáculo para que él llegue a ser presidente, de lo que está a la vista. Claro. Pero a mí me preocupó cuando lo escuché, porque lo escuché una cosa que puede decir,
Yo pienso, quizás, no desearía que llegue, en fin, hasta ahí todo bien, pero cuando él dijo eso, yo estoy seguro que no va a llegar y tengo información, no recuerdo las palabras, creo que fueron las que tú acabas de decir. Entonces, en eso ya ahí me hizo pensar, ¿no estarán programando algo? Algo non santo y que yo no puedo decir aquí. En todo caso, sé que desde hace ya un tiempo Trump tiene todo un equipo de seguridad, él está bastante paranoico, él no tiene ganas de terminar su vida, no tiene ganas. Quiero decir con esto que quede claro, pero bueno, en fin, me preocupó. Yo sinceramente me preocuparon esos dichos porque digo, bueno, algo quizás esta gente esté pergeñando. En todo caso, sé que él está, por lo que me han dicho allí en Washington, él está muy preocupado con su propia seguridad y la de su familia, sobre todo con su hija Ivanka. Ok, sí, es un tema no menor. No descartemos nada en este tipo de escenario tan complejo como es el futuro de Estados Unidos. Donde ya han muerto varios presidentes y uno de ellos, el más querido, el más aún no se sabe en qué condiciones, ni quién, ni nada, ni quién fue el cerebro. Todos sabemos, pero en fin, sabemos. No sabemos. No sabemos, corrijo. Hay indicios. Sí, correcto, Ariel. Bueno, es un tema que seguramente quedará ahí rodando y que lo hablaremos en algún programa más, Ariel, pero yo te quiero agradecer por tu, digamos, tu capacidad, Ariel, de explicarnos estos panoramas que a veces pueden ser más complejos, ¿no? Cuando no estamos del todo empapados, tú, gracias al contexto, nos ayudas mucho a ver más allá de lo que cuentan los medios. Ariel, yo te agradezco y te pido, por favor, que le cuentes al público dónde te podemos encontrar. Aquí, Geopolítica Ariel Umpierres en YouTube. Geopolítica Ariel Umpierres en YouTube, mi canal, donde hablamos de lo mismo, de estos temas de geopolítica. De allí yo hago conversatorios un poquito más prolongados, recibo visitas ilustres, algunos de los cuales visitan a Prensa Alternativa también. J me ha visitado en mi canal ya varias veces, en fin. Quienes estamos en estos temas de la geopolítica, vamos analizando esto que es tan dinámico. Por eso a veces eso también hay que pedirle, y creo que los amigos de Prensa Alternativa lo tienen claro, a quienes nos siguen, que cosas que hoy decimos quizás en 48 horas hayan cambiado, porque nosotros no dominamos la realidad geopolítica mundial. Entonces decir, mira, yo creo que quizás Rusia no ataque, pero quizás termina atacando por alguna razón que en este momento uno no maneja. Así que a veces un poquito de paciencia, porque mucha gente dice, bueno, pero tú dijiste una vez. Bueno, amigo, uno hace lo que puede con las herramientas que tiene a su alcance. Así que siempre es un placer compartir contigo, querido Enzo, con Prensa Alternativa. Y también les pido a los amigos que se suscriban, que sigan a Prensa Alternativa, que dejen mensajes, que es lo mejor que pueden hacer por nosotros los creadores de contenido, es compartir los contenidos, darles like, dejar un mensaje y suscribirse a los canales. Un abrazo, amigo. Muchas gracias, Ariel, amigo, hermano, y siempre esta será tu casa, Prensa Alternativa. Querido público, si no están suscritos, suscríbanse al canal de Ariel y también a Prensa Alternativa. Comenten, compartan, divulguen, que es totalmente gratis. Ha sido un placer, un honor. Nos estaremos reencontrando muy pronto. Hasta luego.